Ahí está. Está grabando, ¿no? Bueno, entonces, como podrán ver aquí, el tema que nos toca el día de hoy es suma de vectores, o de manera más resumida, solamente vectores. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para este laboratorio? El primero es que queremos visualizar los vectores como un ente que tiene magnitud y dirección. ¿Ok? Primero queremos ver cuál es la definición de un vector y después vamos a ver cuáles son sus características. Y una de esas características es que tiene magnitud y dirección. ¿Ok? Nuestro segundo objetivo es determinar el uso de vectores como una entidad que puede ser usada mediante diferentes métodos matemáticos. Ok, entonces nosotros vamos a tener un vector y este vector vamos a aprender que se puede expresar de maneras distintas matemáticamente. Ok, entonces vamos a tener diferentes sistemas de coordenadas y vamos a ver dos de ellas. Bueno, y ahora pasamos al tercer objetivo, el cual es calcular aquí es por métodos geométricos y analíticos los resultados de varios vectores y comparar estos resultados con los obtenidos en el simulador. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Como dice el nombre, vamos a ver la suma de vectores. Y vamos a ver esta misma suma por tres métodos distintos. Un método experimental, que es el simulador, un método analítico y un método gráfico. ¿Ok? Entonces todos estos los vamos a ver en el laboratorio de hoy. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ocupar para este laboratorio? Vamos a ocupar estas tres cosas, lo obvio. Una computadora, un applet y una calculadora. Tal vez hojas de papel, pero solo estos tres. Ahora sí, empezamos con el marco teórico. Primero nos dice que las cantidades que emplearemos en la asignatura de física van a ser de dos tipos. Van a ser escalares y vectoriales. ¿Ok? Una cantidad escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades, por ejemplo, volumen, masa y rapidez. Ok, entonces aquí lo que nos dice es que una cantidad escalar es aquella a la cual nosotros decimos solamente un número y nos da estos ejemplos. Ok, hay muchos ejemplos de cantidades escalares que ustedes pueden tener. Un ejemplo de estos es su edad. Ok, cuando ustedes le preguntan su edad, solamente dicen un número. Pueden decir 17, 22, 67, el que ustedes quieran, la edad que ustedes tengan. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes mencionan estas cantidades, no van a decir nada más, no van a decir una dirección. Por ejemplo, si ustedes le preguntan de nuevo su edad, no van a decir, sí, 15 al norte. Eso no tiene nada de sentido, entonces no van a decirlo. Ahora, a diferencia de una cantidad escalar, tenemos las cantidades vectoriales. Nos dice que es aquella que además de tener un valor numérico y sus unidades, debemos especificar su dirección y sentido. Por ejemplo, desplazamiento, velocidad y aceleración. Ahora, estas cantidades sí necesitan una dirección o un sentido a la hora de definirlas. Entonces nos da, por ejemplo, el desplazamiento. Si yo digo, bueno, si yo me desplacé 20 metros, ¿pero a dónde? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿A dónde? Entonces yo tendría que decir 20 metros a la derecha. Y ahora sí tiene sentido lo que yo estoy diciendo aquí. Lo mismo pasa con velocidad. Si yo digo me estoy moviendo a 3 metros por segundo, ¿pero hacia dónde? Y lo mismo con aceleración. Estoy acelerando a 9.8 metros por segundo cuadrados, ¿pero hacia dónde? ¿Okay? Yo tengo que dar una dirección con estas cantidades. Y normalmente, para yo saber que tengo que dar una dirección, viene en la naturaleza misma de la cantidad física. Ok, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes, quiero recalcar algo. Tal vez alguno de ustedes, con un buen ojo, habrá visto que aquí yo tengo cantidad vectorial, velocidad, y cantidad escalar, rapidez. Se podrán preguntar cuál es la diferencia entre estas dos. Ok, entonces la diferencia está en la misma definición de escalar o vectorial. ¿Cuál es la diferencia entre escalar y vectorial? La dirección. La misma diferencia hay entre rapidez y velocidad. Ahora, cuando yo hablo de una cantidad vectorial, estoy diciendo que tiene un número asociado a ella y una dirección. El número, o sea, la magnitud de este vector, velocidad, es la rapidez. ¿Ok? Entonces, cuando yo saco la magnitud de la velocidad, obtengo la rapidez. Y algo muy similar pasa con el desplazamiento y aceleración. Si yo saco la magnitud del desplazamiento, obtengo distancia. Y si saco la magnitud de la aceleración, yo obtengo una aceleración, pero escalar. ¿Ok? Hasta ahorita, con esto que acabamos de ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces voy a tomar eso como un no. Ahora, aquí nos dice que la elección de un escalar o un vector para representar la magnitud física depende de la naturaleza de la misma, lo que les vengo diciendo.
la misma variable, la misma cantidad física, nos va a decir la necesidad de representarlo como vector o como un escalar. Ok, entonces aquí nos dice que por la densidad de un cuerpo necesitaremos representarlas mediante un número. Ok, y si ustedes le preguntan la temperatura de una habitación, ¿qué van a decir? Solo van a decir un número. Igual, si les preguntan su peso, solamente dirían un número. Ahora, vamos a tener cantidades físicas como la fuerza, la velocidad, aceleración o campo eléctrico, en los cuales sí tienen que definir una dirección, por lo cuales se van a utilizar vectores. Entonces, si ustedes le preguntan cuánta fuerza estás aplicando, ustedes tendrían que decir una dirección en la cual están. Si ustedes van a abrir una puerta y aplican una cierta cantidad de fuerza cerca del eje, les va a costar más abrir esa puerta. Ahora, si aplican esta misma cantidad de fuerza, pero en dirección, o mejor dicho, alejado del eje, la puerta se va a abrir de manera más sencilla. Entonces, el resultado depende de la dirección en la cual yo esté aplicando la fuerza, por lo cual se describe como un vector. Ok, ahora, aquí ustedes pueden ver que hay un cuadrito azul, el cual nos dice algo. Eso significa que esto que está aquí es importante. Nos dice que un vector en el espacio tridimensional está caracterizado por tres números, que se denominan componentes o coordenadas de un vector. Ok, ahora, para que ustedes entiendan mejor esto, voy a utilizar esta herramienta de aquí. Ustedes en su clase ya debieron haber visto lo que es un vector, y ya habrán visto que este se representa con una flecha, algo así. Ok, y ustedes saben que estos vectores existen en espacios, bueno, en infinitos espacios, pero nosotros vamos a ver tres de estos espacios, los más comunes. Tenemos el espacio de una dimensión, tenemos el espacio de dos dimensiones y tenemos el espacio de tres dimensiones. Ahora, un vector en el espacio de una dimensión solamente se puede mover en una dirección, en una línea. ¿Ok? Entonces, eso casi no nos importa. Entonces, no lo vamos a ver a profundidad porque solamente se mueve en una dirección. Entonces, decir su dirección resulta trivial. Ahora, pasemos al espacio de dos dimensiones. ¿Qué significa que tenemos dos dimensiones? Significa que tenemos ancho y que tenemos alto. ¿Ok? Entonces, matemáticamente, ese ancho y ese alto se describen como X y Y. Ahora, un vector en ese espacio bidimensional se puede escribir, se puede mover en todo ese espacio del plano, ¿ok? Este es un espacio bidimensional y yo lo que estoy haciendo es mover este vector ahí. Ahora, la forma en la que yo describo este vector es a través de sus componentes de anchura y sus componentes de altura. Entonces, si yo tengo el vector aquí, yo voy a tener una componente perdón, una componente en el eje de alto y voy a tener una componente en el eje de ancho. Así, teniendo dos componentes, una en el eje X de ancho y una en el eje Y de alto. ¿Ok? Aquí estamos en dos dimensiones y la que me menciona la guía que dice tridimensional. Entonces ahora pasemos este análisis a tres dimensiones. Ahora, tres dimensiones es en el cual nosotros estamos viviendo. Aquí, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos ancho, alto y profundidad. ¿Ok? Matemáticamente eso se mira como X, Y y Z. Ahora, el vector de la misma manera se puede describir en cualquier punto de un espacio tridimensional y es un poquito más complicado de verlo, pero una forma sencilla que ustedes lo pueden ver es usando su brazo. Si ustedes vienen y apuntan a algo, su brazo es un vector. ¿Ok? Porque están moviéndolo en un espacio tridimensional y ustedes son el origen y su brazo sería un vector. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de verlo. Ahora, si en el espacio bidimensional este vector se podía describir a través de lo ancho y lo alto, lo mismo pasa con un sistema tridimensional. Yo puedo describir un vector por sus componentes en ancho, alto y profundidad. ¿Ok? Matemáticamente, X, Y y Z. Teniendo componentes en cada una, yo puedo describir este vector. ¿Ok? Y eso es lo que nos dice este cuadro de aquí. Entonces nos dice que son tres números, uno en cada coordenada. Ok, con esto que les acabo de explicar, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, listo. Ok, bueno, entonces Los si no tres tenemos... números son tomando en cuenta las tres dimensiones. ¿Cómo? Un número por cada dimensión. Sí. Los Entonces, tres exacto. números. Si tenemos tres dimensiones, serían un número por cada dimensión. Exactamente eso.
Ahora, eso suena trivial, pero sí, algunas veces sí es un poquito complicado definirlo porque tenemos espacios en los cuales no, las dimensiones no son así tan fáciles como tres dimensiones, dos dimensiones, tenemos espacios más complicados, pero sí, básicamente es eso. En espacios de tres dimensiones, tres números, uno por cada dimensión. Ok, ahora que ya sabemos que es un vector y ya sabemos que estos existen en los espacios de dos dimensiones y tres dimensiones, nosotros nos vamos a enfocar solamente en vectores en dos dimensiones. ¿Ok? Y ahora, ¿qué sigue para poder ver esto? ¿Qué es un vector? Vamos a representar un vector en un sistema de coordenadas. Mejor dicho, en dos sistemas de coordenadas. Entonces voy a volver a esto. Esto que está aquí, ya habíamos dicho que esto es un vector. Ahora, ¿tienen su magnitud? Sí, tienen su magnitud. Le falta la dirección. ¿Cómo yo le doy dirección a algo? Al darle un punto de referencia. Para que ustedes entiendan mejor esto, cuando ustedes, por ejemplo, les piden su dirección de su casa, ¿qué es lo que ustedes van a decir? Por la Loma del Country, o van a decir por la 21 de febrero, a la pulpería La Bendición, dan 2 cuadras a la izquierda, casa portón negro. ¿Ok? Entonces ustedes lo que dan es un punto de referencia. Aquí, esta no tiene un punto de referencia. Yo necesito dárselo. ¿Y cómo le doy a esto un punto de referencia? Con un plano cartesiano. Así. Y ahora sí, perdón. Y ahora sí, con esto yo le doy una dirección a este vector. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si esto no existiera, yo no sabría si este está apuntando a la derecha, porque si me pongo a otro lado, este está apuntando a la izquierda, si me pongo al otro lado, está apuntando hacia arriba. Pero cuando ya le pongo esto, ya digo, ah, ok, esto está apuntando, así a lo bestia, puedo decir que está apuntando hacia la derecha, un poquito arriba. Así. ¿Ok? Ahora que ya defino mi sistema de coordenadas, mejor dicho, mi eje, yo sé que a este, el eje horizontal se llama X y mi eje vertical se llama Y. ¿Ok? Ancho y alto. Eso quiere decir que estamos trabajando en dos dimensiones. Ahora, con estos ejes, yo puedo definir mi vector con sus componentes, lo cual era lo que nosotros estamos hablando. Su componente en el ancho, que es X, ya le vamos a dejar de decir ancho, ahora voy a empezar a decir X. Su componente en X y su componente en Y. ¿Y cómo se miraría eso? Yo proyecto la sombra de este vector sobre el eje X, así, y también proyecto la sombra de este mismo vector sobre el eje Y, así. Ok, y ahora, si yo trazo otros dos vectores, ok, si yo trazo otros dos vectores desde el centro, desde el origen, hasta esta sombra, esos son mis componentes. Estos dos son mis componentes del vector, de los ejes Y y ejes X. Entonces yo los voy a llamar B sub X y B sub Y. Ok, me faltó aquí poner algo. El vector rojo yo lo voy a llamar vector B. Así. Ok, entonces del vector B yo obtengo sus componentes en... Uy, aquí lo tengo al revés. Ahí. Yo obtengo sus componentes en el eje X, que lo voy a llamar P sub X, y sus componentes en el eje Y, que lo voy a llamar B sub Y. Ok, cuando yo tengo esto, yo puedo definir mi vector de la siguiente manera. Así. El vector B es igual a la componente en X, coma la componente en Y. Y cuando yo lo describo así, esto es un sistema de coordenadas cartesianas. Así. ¿Ok? Entonces,
Solo para repasar. Yo tengo un vector D, sus componentes en el eje X y sus componentes en el eje Y me describen a mí sus coordenadas cartesianas. Y yo obtengo este resultado. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Ok, entonces si no tenemos preguntas, sigamos al siguiente sistema de coordenadas. Ahora, este es utilizando sus ejes, pero existe otra manera en la cual nosotros podemos definir este mismo vector B, el cual se llama coordenadas polares. Con estas coordenadas yo ya no voy a utilizar sus componentes en X y Y. Yo ahora voy a utilizar su magnitud y su ángulo. Ok, ahora, ¿qué es eso de la magnitud de este vector? Yo voy a agarrar una regla y voy a medir desde el principio hasta el final de esta flecha, o mejor dicho, vector, cuánto mide. Y ya con ese número, yo puedo decir cuál es la magnitud de este vector. ¿Ok? Entonces, esto yo lo voy a denotar como barra B barra. Así. La magnitud es esto. Y este es el vector. Ahora, yo ya tengo cuánto mide. Me falta darle dirección a este vector. ¿Y cómo se lo voy a dar? Definiendo un ángulo. Y ese ángulo yo lo voy a definir con respecto al eje X, que empieza en el eje X y termina en el vector. ¿Ok? ¿Y cómo voy a llamar yo este ángulo? Lo voy a llamar teta. Y ya con esto yo puedo definir el mismo vector B que tenía antes. Pero ahora, en lugar de coordenadas cartesianas, voy a tener coordenadas polares. Y esas son la magnitud de B y así. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos ver que la misma flecha, el mismo vector, yo lo describí de dos maneras matemáticamente. Y bueno, básicamente, y cualquier otro vector puedo definirlo de las dos mismas maneras. ¿Ok? Ahora, si este vector estuviera por aquí, yo podría hacer lo mismo. Defino, uy, defino mi magnitud por aquí. Y mi ángulo ahora sería todo esto. ¿Ok? Y lo mismo con las cartesianas. Yo tendría que sacar su componente, ahora estaría en los negativos, y su componente en Y. Así. Pero ahorita veámoslo de esta manera. Ok. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok. Entonces voy a tomar ese como un no. Ahora, alguno de ustedes se podrá preguntar, bueno, estoy describiendo el mismo vector con coordenadas distintas, pero es lo mismo. Entonces deberá haber una relación entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas y poder pasar de una a otra. Y si alguien me pregunta eso, yo le voy a decir, qué bien, eso es correcto. ¿Por qué? Porque sí es cierto. Yo puedo sacar una relación entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas de un vector. ¿Ok? ¿Y cómo yo saco esa relación? Ok, lo primero que tengo que hacer es describir este vector con las coordenadas polares y también con las coordenadas cartesianas. Entonces yo vengo, ya tengo aquí las polares, entonces solo me faltarían las cartesianas. Aquí, uy, esta, esta la voy a poner en color azul, esta igual. Ok, y sabemos que esta es B sub Y la otra es B sub X. Así. Y estamos representando el mismo vector B, por acá. Ok, entonces aquí tenemos coordenadas polares y también tenemos coordenadas cartesianas.
¿Ok? Las polares son esta y las cartesianas es b sub x, así. Ok, ahora, si ustedes se fijan bien en esta figura que nosotros tenemos aquí, con este vector, con el ángulo, con las componentes, yo puedo sacar algo bastante interesante. Si ustedes se fijan, aquí se forma algo. Alguien, por favor, que me diga cómo se llama esto que se forma aquí. ¿Cómo se llama esto? Un triángulo, Un triángulo ángulo. que rectángulo, exacto. Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo. Y como ustedes ya habrán aprendido en el colegio, de los triángulos rectángulos yo puedo sacar bastante información de sus ángulos y de sus lados. ¿Ok? Entonces yo vengo, separo este triángulo rectángulo que está aquí, que se forma de esta figura. Bueno, y voy a traer todos sus datos. Este lado de aquí abajo es b sub x. Este lado de aquí, el alto, es b sub y. La hipotenusa de este triángulo rectángulo es la magnitud de b. Y el ángulo que tiene aquí es teta. Es teta. Así. Ok. Y ahora, yo con esto que está aquí, yo puedo sacar relaciones entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Si ustedes se fijan, aquí están las dos. Y ahora, no voy a hacer el procedimiento porque lo hice en otra sección y creo que solamente lo perdí. Así que solamente voy a sacar de un solo los resultados. Entonces vienen ustedes, hacen sus truquis aquí y sacan el siguiente resultado, que b sub x es igual a la magnitud de b por el coseno de teta. ¿Ok? Si ustedes vienen, sacan el coseno de este ángulo y se recuerdan que es el lado adyacente sobre la hipotenusa, perfectamente pueden sacar ese resultado. Y ahora vienen ustedes, siguen haciendo ahí sus trucos y encuentran que b sub y es igual a la magnitud de b por el seno de teta. Así. ¿Ok? Este resultado igual. Si sacan el seno de este ángulo y ese lado opuesto sobre hipotenusa, sacan este resultado. Ok, y ahora, ¿pero de qué me importa a mí estas dos fórmulas que acaban de salir aquí? Si ustedes se fijan, yo voy a tener las coordenadas cartesianas b sub x y b sub y a partir de las coordenadas polares. Entonces, esto que está aquí es fórmulas de conversión de polares a cartesianas. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen un vector en coordenadas polares, pero lo ocupan en coordenadas cartesianas, van a utilizar estas fórmulas. ¿Ok? Y van a encontrar la componente en X y la componente en Y. Bueno, ahora, estas dos fórmulas salen de aquí. Yo puedo sacar otras dos fórmulas, las cuales me van a dar la conversión entre coordenadas cartesianas, de cartesianas a polares. ¿Ok? Entonces sigo con la tangente del ángulo. Cuando yo vengo y trato eso de la tangente, voy a encontrar que θ es igual a la tangente inversa de b sub y entre b sub x. Así. Ok, esto lo sacan de la tangente, es lado opuesto sobre el lado adyacente, despejan para θ y tienen esto. Ok, y por último, algo muy importante, de un triángulo rectángulo sale algo que todos ustedes conocen, que es el teorema de Pitágoras. Ok, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ok, entonces c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ok, utilizan esa fórmula aquí que obtienen el siguiente resultado, que la magnitud de b es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? B sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. Así. Y ahora, de nuevo, ¿de qué me estas dos fórmulas? Uy,
estas dos fórmulas que acabo de obtener. De nuevo, si ustedes se fijan, yo voy a obtener coordenadas polares en términos de coordenadas cartesianas. Entonces, estas a mí me sirven para pasar de coordenadas cartesianas a polares. Con estas. Entonces, si ustedes tienen un vector en coordenadas cartesianas, pero lo quieren pasar a coordenadas polares, ¿qué van a hacer? Van a utilizar estas fórmulas que están aquí. Y ahora, viceversa, si tienen vectores en coordenadas polares y las quieren pasar a cartesianas, van a hacer estas fórmulas que están aquí. ¿Ok? Yo sé que el procedimiento posiblemente no se entendió muy bien y en realidad eso no importa mucho. Lo que importa es que sepan para qué sirven cada una de estas ecuaciones. Estas de polares a cartesianas y estas de cartesianas a polares. Ok, hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, si no tenemos ninguna pregunta, sigamos con el siguiente tema, valga la redundancia. Si ustedes se habrán fijado, al principio del laboratorio decía suma de vectores, y hasta ahorita no hemos visto nada de suma, hasta ahora. Entonces, vamos a empezar con el método gráfico. Entonces, para explicar bien esto, voy a ocupar esta otra herramienta, esta que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en esta suma de vectores? Lo que ustedes quieren comprobar es, mejor dicho, calcular, es esto. A ver, quiero escribirlo bien. Más, es esto que está aquí. Uy, no. ¿Qué es eso? Ahorita la voy a explicar, solo que lo estoy escribiendo. Ahí está. Esto. Ustedes van a calcular f, que es igual a la suma del vector e más vector d. ¿Ok? Ustedes conocen cuánto es el vector e y conocen cuánto es el vector d, pero no conocen cuánto es el vector f. Entonces, esto es lo que ustedes quieren calcular. Y ahora, esta operación, ustedes la van a hacer a través de tres métodos. El primero que les voy a enseñar ahorita es el método gráfico, que es aquí. ¿Ok? Entonces tenemos el vector d, tenemos el vector e, y queremos calcular el vector f, que el vector f ya sabemos es igual a la suma de d más el vector e. Ok, ahora, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer? Estos vectores que ustedes tienen aquí están escritos en coordenadas polares. Acuérdense qué quiere decir eso, que tienen una magnitud y que tienen un ángulo. Ok, entonces vienen ustedes, miran cuánto es la magnitud y el ángulo del vector d y miran cuánto es la magnitud y el ángulo del vector e. Ok, solamente esos dos van a tener. Van a graficar el vector d. Supongamos que aquí tiene un ángulo de 20. Entonces vienen ustedes en su hoja de papel, hacen el plano cartesiano y empiezan con el vector d. Van a poner el ángulo de 20. Entonces con su transbordador ponen el ángulo de 20 grados y le dice que la magnitud es de 5. Entonces van a hacer una línea a esos 20 grados de 5 centímetros de largo. ¿Ok? En este caso, cuando aquí dice magnitud 5, vamos a trabajarlo como si fueran 5 centímetros. Ok. Y les va a quedar algo así. Y ahora, vienen ustedes, hacen lo mismo con el vector E. Desde el origen, van a hacer el ángulo que tiene aquí es 45. Entonces, con su transbordador, van a hacer el ángulo de 45. Y a ese ángulo van a hacer una línea de ¿cuánto? De 8 centímetros. Y vienen y la dibujan y les va a quedar esto así. Ok, y ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para hacer la suma? Lo siguiente es que van a tomar este vector E y van a volver a graficarlo justo donde termina el vector D. Ok, justo aquí van a volver a hacer lo mismo. Van a tomar su transbordador, van a hacer el ángulo de 45 y con la regla van a hacer una línea de 8 centímetros. Ok, en este caso es 8 centímetros. ¿Y qué sigue? Van a hacer una línea desde el principio de D hasta el final de E y ese vector
es la suma de ambos. ¿Ok? Entonces aquí lo pueden comprobar. F es este. Y si yo lo pongo aquí, va desde el principio de D hasta el final de E. Y algo así es como les va a quedar. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Si nadie dice nada es porque todos andamos. Ah, bueno, ok. Es que normalmente alguien tiene alguna pregunta aquí, Yo entonces. segundo eso. Ah, ok. Voy a tomar eso como que no hubieran preguntas. Bueno, entonces, y ustedes pueden notar de que esto siempre va a ser cierto. Si yo vengo y modifico D de alguna manera y modifico E de otra, pongamos que le pongo más ángulo hasta acá. Si yo hago lo mismo, vengo, grafico D y ahora grafico E justo al final de D, esto de aquí es la suma. Y siempre va a ser así. Ok, entonces en su trabajo, porque les vamos a pedir en el trabajo que ustedes hagan esta suma, siempre les tiene que quedar así. Y ustedes lo pueden comprobar con este programa, que es el que ustedes van a utilizar. Entonces, si les queda igual, significa que lo hicieron bien. Ok, ahora, esto que vimos aquí es el método gráfico. Ahora pasemos al método analítico. Este es un poquito más largo y tal vez un poco más complicado, pero voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla que pueda. Es más, estoy escribiendo un documento, el cual va a explicar paso a paso cómo hacerlo, ya que mientras estaba explicando esto se fue la luz con una sección y tengo que hacer eso. Entonces se los voy a pasar a ustedes para que también lo puedan ver. Bueno, entonces les estaba diciendo con el método analítico. Ok, ¿qué quiere decir esto del método analítico? Es que ustedes van a utilizar fórmulas. A pura punta de fórmulas van a calcular cuánto va a ser esta suma. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Esto de aquí. Voy a utilizar este paso. Así. Ok, entonces tenemos esto. Queremos calcular f, que es la suma de el vector e más el vector d. Ok, y nosotros conocemos cómo están expresados e y d. Y estos están expresados así. Uy, no, espera. Vamos a tener que el vector e es igual, va a tener una magnitud y va a tener un ángulo. Así. Ok, y también vamos a tener el vector d, el cual va a estar definido por una magnitud y un ángulo también. Así. Ok, ahora, ¿cuánto va a ser f? Lo primero que ustedes van a hacer, el primer paso, es pasar estos dos vectores que están descritos en qué coordenadas. En coordenadas polares, los van a pasar a coordenadas cartesianas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacen eso? Con estas fórmulas que están acá. ¿Ok? Entonces vienen ustedes, usan estas fórmulas y pasan estos dos vectores a coordenadas cartesianas. Entonces, les va a quedar algo así. Van a tener e sub x, van a tener e sub y. ¿Ok? Y ahora, lo mismo con el vector d. Van a tener un d sub y, e sub x. Así. ¿Ok? Tienen el mismo vector, pero ahora en diferentes coordenadas. Y ahora f, este f, ustedes lo van a calcular, pero en coordenadas cartesianas. ¿Y cómo van a hacer eso? Entonces, van a tener que f, bueno, ya tenía esto escrito, sub x es igual a e sub x más d sub x. ¿Ok? Y muy similarmente, vamos a tener que, con la componente y,
f sub y es igual a la suma de las componentes en y. ¿Ok? ¿Y de aquí qué sigue? Con esto ustedes ya calcularon el vector f. ¿Por qué? Porque ya tienen su componente en x, ya tienen su componente en y, lo cual ya les da a ustedes que, ok, voy a, el vector f es igual a f sub x con f sub y. Ya les dio esto. Ok, pero ahora, yo quiero, como al principio de todo esto que yo estaba haciendo aquí, yo tenía esto en coordenadas polares, entonces yo quiero mi resultado también en coordenadas polares. Entonces yo voy a pasar este vector f a coordenadas polares. ¿Y cómo voy a hacer eso? Con estas ecuaciones que están aquí. Aquí está escrito b, pero esto significa que es un vector. Entonces aquí solo sustituirían fx, fy, y esa sería la magnitud de f. Y aquí fy y fx. ¿Ok? Entonces pasan este a coordenadas polares. Entonces, ¿qué tendría? Magnitud de f, pues, y el ángulo θ. Así. Entonces, este es el proceso que ustedes van a hacer. Estos dos vectores los pasan a cartesianas, suman sus componentes en x y suman sus componentes en y. Con eso ya tienen el vector. Y ahora este vector lo pasan a polares. Así. No es muy complicado, sinceramente. Cuando ustedes ya hacen un ejemplo, ya le agarran cómo hacerlo. Y ya con eso se van con los otros ejemplos. ¿Ok? Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta con este? Dejé. Dígame. Ah, no. ¿Dijo no o dijo sí? No, 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 no se preocupe. Ah, ok. Listo. Entonces, ya con esto, ya vimos lo que es la suma analítica. En realidad es bastante sencillo, solamente tienen que utilizar estas ecuaciones que están aquí abajo. Estas ecuaciones también están aquí en la guía. Aquí están sus componentes en X, sus componentes en Y, la suma de las componentes en X, la suma de las componentes en Y, y luego lo pasan a polares. Bueno, entonces, ahora sí, con esto terminamos el marco teórico. Ahora vamos a esto del procedimiento experimental. Esta guía le está diciendo aquí paso a paso qué es lo que ustedes tienen que hacer para obtener sus datos experimentales. Y yo también se los voy a decir aquí. Ok, entonces empecemos con el paso 1. Les dice que abra su navegador, Google Chrome, Firefox o Internet Explorer, en su computadora. Ahora, ustedes pueden abrir cualquiera de estas tres. Yo les recomiendo Firefox porque este sí que casi no tiene problemas abriendo estas applets, pero si utilizan Google Chrome, también les funciona bien. Ahora, Internet Explorer no creo que nadie los utilice y no sé si funcionan con Opera, pero si tienen estos dos, se van. Ok, ahora, en la guía, aquí está este link. Ustedes solamente le dan clic y se les va a abrir automáticamente el applet. Cuando les salga esta página, ustedes solo le tienen que dar aquí play y se les va a abrir esto. Esto, si ustedes se fijan, era lo mismo que yo estaba haciendo con la suma de vectores. Entonces ustedes también lo van a usar. No van a tocar nada a excepción de lo que yo les diga. Aquí ya está programado para Ahorita, calcular. ¿Cómo? ahorita. Eh, ¿Qué dijo? Perdón. Que si ahorita hacemos eso. Ah, no, no, ahorita no, solo lo estoy explicando. Tranquilo. Ustedes lo van a hacer ahí cuando les deje esta tarea. Ok, entonces se les va a abrir esto y ustedes no van a trastear nada aquí. Solamente van a hacer lo que les voy a decir ahorita. Van a venir aquí, van a darle clic a este signo más y se les va a abrir esto. Ok, cuando se le abra esto, ahora van a darle clic aquí a esta flecha morada
lo cual les va a cambiar a coordenadas polares. ¿Ok? Estas eran coordenadas cartesianas, estas son coordenadas polares. Los vamos a dejar en polares. Y si se fijan, ahora aquí podemos modificar la magnitud de los vectores y su ángulo del vector D y del vector E. Estos dos rosados que están aquí. ¿Ok? Y ahora, ¿de qué nos va a servir a nosotros esto? Si ustedes se fijan, aquí modificamos esto y el vector F ya se calcula de un solo. El vector F ya sabemos que es la suma de estos dos. ¿Ok? Y si le damos clic al vector F aquí y se pone en amarillo, aquí arriba nos tira todos sus datos. Nos da sus coordenadas polares y nos da sus coordenadas cartesianas. Bueno, ya con esto, ustedes ya pueden proceder y calcular lo que les pide aquí. Esta tabla. Ustedes van a ver aquí que les da condiciones para el vector D y condiciones para el vector E. Ustedes van a poner estas condiciones y van a ver cuánto les da el vector F. Entonces, hagamos el primero de ejemplo. Dice que D tiene una magnitud de 5 y una dirección de 0. Entonces vienen aquí ustedes, magnitud 5 y dirección 0. Así. ¿Qué más les dice? Que E tiene una magnitud de 8 y dirección 75. Entonces 8 y dirección 75. ¿Ok? ¿Cuánto le da F? F, según este applet, me da magnitud 10.5 y ángulo 47.5. Entonces vengo yo y aquí en esta guía voy a poner eso. 10. No me acuerdo, 10.5 y 73 punto algo. 47.5. Entonces ponen eso aquí. ¿Ok? Y con eso terminan el primer caso. Luego pasan al segundo y ponen estas condiciones. 3, 30, magnitud 10, dirección 90 y ven cuánto les da F. Y llenan esta tabla. Y cuando la llenan, ya terminaron con sus datos experimentales. Ya obtuvieron lo que ustedes necesitaban. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues. Entonces, si no tenemos preguntas, con esto que les acabo de explicar, ya terminé yo de darles el laboratorio. De ahora en adelante, me voy a enfocar en explicarles cómo van a hacer el informe de esto que acabamos de ver. Como ustedes ya sabrán, o como les expliqué ahorita al principio, van a hacer un informe y ese informe va a tener todas estas partes que ustedes ven aquí. Entonces, me voy a dedicar a explicarles cómo hacer todas y cada una de ellas. Bueno, entonces empecemos con la portada. Ok. La portada tiene que tener tres cosas importantes. Si ustedes le quieren agregar más, agréguenla. Si no quieren agregarle más, no le agreguen. Entonces, ¿qué debe de tener? El nombre del laboratorio. ¿Qué es esto del nombre del laboratorio? Es el nombre que ustedes están, del informe que ustedes están haciendo, ¿ok? En este caso, ¿cómo se llama esta práctica? Este laboratorio. Se llama suma de vectores. Entonces ustedes van a poner ahí, práctica número 2, suma de vectores. O práctica número 2, vectores. Así. ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente que tiene que tener esta portada? Sus nombres, los de cuenta, de los integrantes del grupo que van a hacer este informe. Ok, esto me recuerda a algo muy importante. Yo les había dicho el laboratorio pasado que los grupos iban a ser de máximo 5. Ok, en la reunión del viernes, mi jefe me dijeron que ya no van a ser de 5, sino que iban a ser en parejas, lo cual me pareció un poco grosero porque estos informes son un poquito largos. Entonces voy a poner un punto medio. Vamos a hacer grupos de a 3. ¿Ok? Solamente para decirles. Y esos grupos yo los voy a hacer. A menos que ustedes ya tengan algún grupo hecho, que me lo digan a mí. Yo hago el grupo antes de hacer los demás grupos y listo. Así se van. ¿Ok? Ahora, ¿tienen una pregunta con respecto a esto? No sé, algo que quieran saber. Lick, no vamos a verlo, vamos a ver ejercicios a fondo de ese tema. Bueno,
Hoy no, porque solamente tengo hasta las 5 para poder explicarles y necesito explicarles esto del informe. Entonces, por eso les digo que se lo voy a mostrar. Aquí estoy trabajando en un documento para explicarles bien todas las partes de este informe, en especial lo de del tratamiento de datos, donde ustedes tienen que hacer los cálculos. Ok, entonces aquí se los voy a explicar. Y esto se los voy a enviar a ustedes para que tengan para que no se confundan tanto, pues, a la hora de hacerlo. Pero sí, ahorita en este laboratorio no vamos a hacer más ejercicios, sino que les voy a explicar todo esto. ¿Ok? Y les voy a enviar aquí ejemplos de cómo hacerlo, para que ustedes se guíen. Ok, entonces íbamos por aquí la portada. Y hay una última cosa que quiero que pongan aquí en su portada, que es la sección. Esta es la 1504. Tienen que poner esta 04, porque si ponen 00, yo me confundo, porque tengo otra sección a las 15, que es de ayer, entonces yo puedo confundir los informes. Entonces pongan 04. ¿Ok? Si quieren ponerle más, si quieren ponerle fecha, su dirección o lo que sea, está bien. Pero estas tres cosas sí tienen que tenerlas. Bueno, después de la portada sigue la introducción. Y ahora sí, de ahora en adelante hay algo muy importante que tiene que tener este informe. Todo tiene que ser a mano. Absolutamente todo, a excepción de la portada. Esto sí no me importa que no sea a mano. Pero de ahí, desde la introducción hasta las conclusiones, todo tiene que ser a mano. ¿Ok? Y escaneado y en un documento PDF. Bueno, entonces iba con la introducción. ¿Y qué tiene que tener esa introducción? Esta parte es la que supuestamente tiene que atraer al lector. Ustedes tienen que engatusarlo ahí para que él siga leyendo su informe. Ahora, los lectores de ese informe solamente voy a ser yo. Entonces, ¿qué es lo que yo pido en esta introducción? Que me respondan a tres preguntas. ¿Qué es lo que quieren calcular o hacer en este informe? ¿Por qué quieren calcular o hacer esto? ¿Cómo planean calcular o hacer esto? Tienen que responder estas tres preguntas. Ok, ahora, yo no quiero que ustedes pongan pregunta 1, ¿qué es lo que quieren calcular o hacer? Y la respondan, no. Ustedes van a hacer un párrafo, un pequeño párrafo, diciendo ahí, contándome su vida, contándome de su informe, y casualmente en ese párrafo me van a responder estas tres preguntas. Entonces, por ejemplo, ustedes empiezan. En la física, los vectores representan una cantidad importante de las cantidades físicas que nos podemos encontrar. Tarará, tarará, y ahí responden la primera. Entonces, en este informe lo que queremos hacer es calcular, mejor dicho, ver el comportamiento de los vectores y su comportamiento a la hora de hacer una suma de dos vectores. ¿Ok? Ahí respondieron la primera. Luego, tarará, tarará, siguen ahí hablando y ponen, ¿por qué quieren calcular esto? Bueno, porque en la física es muy importante y nos podemos encontrar situaciones en las cuales se requiera sumar dos vectores. ¿Ok? Eso sería la respuesta a la segunda. Y Se luego repite. sigue. Estoy copiando. Ok, este video estoy subiendo a YouTube, por cierto. Eso sí se me ha olvidado decirles. En YouTube estoy subiendo estos videos de la práctica, entonces ahí ustedes lo pueden ver. Es que estoy yendo un poquito rápido porque tengo que hacer algo ahorita, pero ahí disculpe. Voy a volver a repetirlo, pues. Entonces, empiezan ustedes con el párrafo, ahí diciendo alguna introducción así genérica. Y ahí, a mitad de esa introducción, dicen qué es lo que quieren calcular. Entonces, ustedes quieren calcular, o mejor dicho, ver el comportamiento de un vector, o sea, su magnitud y dirección, y su comportamiento en una suma de dos vectores, ¿ok? Y cómo calcularlo. Entonces, eso es lo que ustedes quieren hacer. ¿Por qué quieren hacer eso? Bueno, y ustedes se lo inventan, porque en la física es muy importante, porque es muy importante para ustedes, porque lo quieren enseñar a sus hijos, no sé. Ahí ustedes lo deciden. Y por último, ¿cómo planean calcular o hacer esto? ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo nosotros
para ver este comportamiento de los vectores, de la suma. ¿Qué estamos utilizando? Estamos utilizando esta applet. Entonces tienen que mencionar esta applet en su introducción. Entonces, mediante el uso de la applet de adición de vectores, nosotros vamos a ver el comportamiento de estas cosas. ¿Ok? Lo ponen ahí más estructurado y más bonito. Bueno, entonces con eso, ustedes terminarían la introducción. Ok, ahora, ¿dónde iba? Aquí. Cuando ustedes terminan la introducción, ya pasan a los objetivos. Tienen que seguir este orden que está aquí. No quiero que me pongan la introducción al final, ni los objetivos al principio. No, este mismo orden. Bueno, entonces, con los objetivos, ¿qué es lo que ustedes van a poner? Con esto yo sí no me complico y ustedes pueden poner los mismos objetivos que hay aquí en la guía. ¿Ok? Entonces vienen ustedes, copian estos y ya. Tienen esos puntos de los objetivos. Cuando ustedes terminan esto, pasan a los materiales y equipo. Aquí también estos puntos son regalados. Solo copian esto. ¿Ok? Material y equipo, computadora, applet virtual y calculadora. Porque es básicamente lo que ustedes ocuparon para hacer el laboratorio. Bueno, después de esto, pasan al marco teórico. Ahora, este marco teórico sí pueden utilizar el que está aquí, porque es el marco teórico que utilizaron para este laboratorio. Ahora, si ustedes quieren expandirlo con alguna fuente externa, perfectamente pueden hacerlo. Pero, por favor, que tenga coherencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto es bastantes veces, en los informes me ponen cosas que nada que ver. Ahorita estamos viendo vectores, estas flechitas, y vino alguien me puso algo cuántico. Entonces, no tiene nada que ver, y en realidad no están trabajando con esas cosas. Entonces, solo manténgalo dentro del tema. Perfectamente, si solo ponen esto, un resumen de esto, se van con ese marco teórico. ¿Ok? Porque eso significaría que lo leyeron y lo resumieron. Y eso es lo que nos interesa, que lo lean. Y bueno, cuando ustedes ponen eso, ya tienen el marco teórico. Luego pasamos al procedimiento experimental. Esto es ustedes describiendo paso a paso cómo hicieron para obtener sus datos experimentales. O sea, esto que está aquí. Aquí está detallado paso a paso qué es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer y esto es lo que ustedes van a poner. ¿Ok? Entonces, no es necesario que pongan las imágenes, ni tampoco es necesario que pongan, miren la figura 4, o pueden verlo en la figura 1. No, solamente pongan los pasos. ¿Ok? Porque esto fue lo que ustedes hicieron. Y ahora sí, cuando ustedes terminan con esto, ya terminaron con la parte fácil del informe. Si ustedes se fijan, eso es lo que menos vale del informe. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que se enfoquen en lo que más vale, que es tablas de datos, tratamientos de datos, análisis y conclusiones. Ok, entonces empecemos con las tablas de datos. En este caso no son tablas, sino tabla. Y es esta que está acá. Lo único que tienen que poner es esta tabla con los resultados que ustedes obtienen con estos. Ok, entonces, ¿qué tienen que hacer? Solamente van a escribir esta tabla, recuerden que es a mano, todo así como está, y sus resultados. Yo voy a revisar estos resultados porque yo tengo también acceso a esta applet, entonces solamente voy a revisarlo. Y listo. Entonces ustedes ya terminan con la tabla. Después de esto pasamos al tratamiento de datos experimentales. Esta es la parte más difícil del informe. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer en esa parte? Aquí está escrito. Y también va a estar en el documento que les voy a enviar. A más tardar mañana voy a tener eso. Ok, entonces, ¿qué tienen que hacer? Van a dividirlo en 3 partes. Cada parte es un método distinto. El primero es el método experimental. Y ustedes pueden preguntar, pero nosotros no vimos ningún método experimental. Y sí lo vimos. El método experimental es esto. Es la tabla de aquí arriba. Ok, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a poner? Solamente van a poner estos resultados. Aquí, perdón, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, aquí está. Caso 1, yo obtuve que la magnitud de f era tanto y el ángulo era tanto. Ojo, estos no son los resultados verdaderos. Estos números yo me los inventé. Entonces, no quiero ver que pongan estos mismos números, porque me voy a enojar un poco si ponen esto. Ok, entonces, esto es solo un ejemplo. Entonces, vienen ustedes y ponen, bueno, en el caso 1 yo obtuve que la magnitud de f era esto y el ángulo era esto. Caso 2, magnitud era esto y el ángulo era esto. Solo copian y lo ponen de esta manera. Ok,
Cuando terminan con esto, ya terminaron el método experimental, ahora pasamos al método analítico. El método analítico es lo que yo les expliqué aquí. ¿Ok? Ustedes en esta tabla tienen el vector D y tienen el vector E. Y tienen su magnitud y dirección, su magnitud y dirección. Entonces, con fórmulas van a calcular cuánto le debería dar la magnitud de F y cuánto les debería dar la magnitud de, perdón, la dirección de F. ¿Cómo lo van a hacer? Con esto. Ustedes vienen, pasan estos dos vectores a sus componentes cartesianas, suman sus componentes en X y sus componentes en Y de estos dos, obtienen el vector F en coordenadas cartesianas y lo pasan a coordenadas polares. ¿Ok? Van a hacer eso para cada renglón. Entonces van a hacer esto 5 veces y van a obtener 5 resultados. Una manera de que ustedes vean de que esto es, de que les está dando bien es que comparen sus resultados con la tabla. ¿Ok? Si les da parecido o les da igual, significa que están bien, que no se equivocaron en nada. Si no, algo hicieron mal. ¿Ok? Entonces tendrían que volverlo a revisar. Y así hacen con los 5. Y por último, tenemos el método gráfico. Ahora, nosotros hicimos el método experimental, el método analítico. El método gráfico, si se acuerdan, es por medio de gráficas. Lo que hicimos aquí, que pusimos este acá, este otro acá, y luego este último vamos a hacer esto. Ahora, ¿con qué datos vamos a hacer estas gráficas? Con los de la tabla. Ustedes primero van a graficar D, agarran una hoja de papel milimetrado, si tienen papel milimetrado, si no, no lo voy a obligar a comprar, agarran una hoja de papel, hacen un plano cartesiano bien bonito, bien hechito, con regla y todo, y empiezan a graficar estos vectores. ¿Ok? Recuerden, magnitud de 5 significa 5 centímetros. Aquí sería 8 centímetros. Estos ángulos los sacan con un transportador. ¿Ok? Y empiezan a hacer las gráficas y sacan el vector F. Ya saben cómo. Ponen uno encima de otro y desde el principio del primero hasta el final del segundo hacen una línea. Y ese sería su vector F. Ok, y van a hacer un gráfico por cada caso. Entonces quiero ver 5 gráficos. Y no los quiero ver todos amontonados en una página. Van a ser uno por página o máximo 2 por página. ¿Ok? No los quiero ver amontonados y los quiero ver bien hechos. Bueno, ya se lo dije. Y con eso, ustedes terminan el tratamiento de datos. ¿Tienen preguntas con este? Ok, no tienen preguntas. Miren, yo entiendo que ahorita es una burrada de trabajo, porque lo es. Y no sé por qué siempre ponen este primer laboratorio así tan pesado, porque es el primer laboratorio que ustedes han llevado y tienen que hacer este montón de trabajo. Y lo entiendo. Entonces, por eso estoy intentando hacer todo esto para que se les haga más sencillo con este documento. Si ustedes no entienden algo, no saben por qué les está saliendo mal, perfectamente me pueden preguntar. Me tardo algunas veces en WhatsApp, pero siempre respondo. Y bueno, entonces solamente pregunten si no saben y si saben, entonces háganlo bien. Ok. Cuando ustedes terminan con el tratamiento de datos, pasamos a la siguiente parte, que es el análisis de resultados. Esto es ustedes interpretando qué significa todo este montón de números que tuvieron aquí arriba. ¿Ok? Y la guía se los hace más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es llenar esta tabla. Entonces, ¿cómo van a llenar esta tabla? Ustedes se fijan, aquí tenemos el método experimental, el método analítico y el método gráfico. Van a poner sus resultados de F en esta tabla para cada método. Entonces, el método experimental ya sabemos qué es lo de esta tabla. ¿Ok? Entonces lo copian lo que tienen aquí, en el método experimental. Ahora, ¿qué será el método analítico? Cuando ustedes vinieron y utilizaron ese montón de fórmulas, los resultados que obtuvieron de F en coordenadas polares los van a poner aquí. ¿Ok? Entonces, para el caso 1, aquí, para el caso 2, aquí, caso 3, caso 4, así. Y van llenando esta tabla. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo van a sacar ustedes datos del método gráfico? Cuando ustedes terminen sus gráficas, van a agarrar una regla y un transbordador, las mismas reglas que utilizaron, y van a medir su vector F. ¿Cómo lo van a medir? Con la regla van a ver qué tan largo es. Entonces, supongamos que le sale 13 centímetros el vector.
Entonces van a poner aquí 13. Y agarran el transbordador y desde el eje X hasta el vector van a ver qué ángulo tiene. Y ese ángulo lo van a poner aquí. ¿Ok? Esa es la primera gráfica. Y hacen lo mismo con la segunda y ponen esos datos aquí. Lo mismo con la tercera y ponen esos datos aquí. Y así. ¿Ok? Esta tabla les tiene que mostrar a ustedes que todos estos resultados se tienen que parecer entre sí. Si no se parecen, significa que hicieron algo malo. Y si hicieron algo malo, tienen que volver a revisar qué fue lo que hicieron. ¿Ok? Pero si todos se parecen, todo está bien. ¿Ok? Y lo mismo con los otros datos y lo mismo así. ¿Ok? Luego, cuando ustedes terminen esta tabla, les pregunta esto. ¿Cómo se comporta la resultante F en los tres métodos usados? Van a ver si se parecen o no se parecen. Lo ideal es que se parezcan. Si no se parecen, algo tiene malo, pero si no quieren volver a revisar, solo ponen aquí. No, no se parecen. Y por lo menos respondieron esta pregunta. Y esa pregunta estaría bien, porque aún malo y todo, respondieron correctamente esto. Ok. Y cuando terminan con esto, ya terminaron con el análisis y pasamos a las conclusiones. Aquí es bastante sencillo, solamente tienen que responder estas preguntas que están acá. Aquí sí pueden poner pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Ok, y con eso terminan el informe. Bueno, entonces tenemos preguntas. ¿Cuándo va a ser la grupo? La prueba de esto. La prueba va a ser Los la grupos. siguiente, la entrega. Sí, los grupos. Los grupos los hago hoy. Apenas termine este laboratorio me voy a poner a hacerlos. Entonces, Y la ustedes, entrega. ok, ya la digo. Ok, entonces, con los grupos, si ustedes tienen grupos ya hechos, envíenlos ahorita, apenas termine esta reunión, al grupo de WhatsApp, yo los hago y se los envío. Ok, si se tardan mucho, no voy a estar modificando esto todo el tiempo. Ok, entonces envíenlos ahorita. La entrega va a ser dentro de una semana. Todos los trabajos que dejes siempre van a ser con una semana de entrega. Ok, entonces va a ser el siguiente jueves. Aunque no nos reunamos el siguiente jueves, porque no nos vamos a reunir, ustedes van a entregar ese informe. Ok, y ahora la prueba va a ser la siguiente El vez que máximo nos... sería hasta las 12 de la noche, hasta la hora de la clase. No, 12 de la noche, siempre. Ok, ahora la prueba va a ser la siguiente vez que nos reunamos, entonces va a ser dentro de 2 semanas. Y de la misma manera, la primera media hora, yo les envío el enlace, ustedes se meten, la hacen, y luego continúo con el laboratorio. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo lo podemos encontrar en YouTube? Ah, sí. Em, yo les voy a enviar el enlace mejor. Ahí van a ver una lista de reproducción bien extrañas, pero no les presten atención a eso, solo vayan a ver los videos. Yo, sí, se los voy a enviar apenas termine esto. ¿Cómo Voy a lo empezar vamos a ver? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no entendí muy bien eso, Que pero... vamos a ver todo lo que hay ahí. Ah, no, por favor, no. Bueno, pero, bueno, si quieren, ya que miren, pero ahí les voy a enviar el link de los videos, el de este especialmente, que ahí van a poder encontrarlos. Ahí va a decir Física 104 y TFB 100, porque las dos laboratorios son básicamente lo mismo. Bueno, ¿alguna Una otra? pregunta con lo que la tarea de hoy. Hasta las 12 tenemos para subir, la verdad, pero ¿cómo le ponemos? O sea, es que me acuerdo que en los laboratorios anteriores nos decían, pónganle tal cosa y tal cosa al momento de subirla. Mm, Bueno, sí, a mí no me importa cómo le ponen, sinceramente, porque aquí ya queda guardado como el de la... ¿Dónde queda eso? Campus. Digamos, aquí creo que el de la sección de ayer ya entregó. Digamos, me sale esto. Y la verdad es que no me importa, yo solo lo descargo, lo reviso y listo, hago de un solo la revisión. Entonces pónganle como quieran. No, no me mortifica. Lee, Entonces, yo tengo una consultita. dígame.
Mire que yo ya subí la tarea de hoy, Ujú. pero ahí en la portada le puse la sección 1500. Ok, bueno, ahorita voy a tener eso en cuenta, así no me voy a confundir, pero tengan cuidado con eso. Si vuelven a poner 1500, y sí me voy a emperrar un poco, porque tienen que tener en cuenta que siempre es 1504, porque me puedo confundir y eso después hace un relajo en mis tablas de notas. Pero bueno, ahorita gracias por avisarme. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, gracias. Dale. Bueno, entonces, si no habemos más preguntas, perdón, si no hay más preguntas, entonces hasta aquí llegaría la reunión de este laboratorio. Y solo me quedaría decirles entonces que tengan una bonita tarde y nos volveríamos a reunir dentro de 2 semanas. ¿Ok? Entonces, chao. Chao. Adiós. Chao.